Amén. We're coming now to lesson number 7. Estamos viniendo a la lección número 7. Ministering life and deliverance to the elect. Ministrando vida y liberación a los We're elegidos. talking about the church Estamos hablando acerca de la iglesia and the mission of that church. y la misión de esta iglesia. In our last lesson, En nuestra última clase we showed how mostramos cómo that we were to minister rest and assurance in Christ. cómo es que nosotros podemos estar seguros en Cristo. We must make our people understand Debemos hacer que nosotros y nuestra gente entienda that we are accepted in Christ que somos aceptos en el amado and that we are going to face the enemy. y que vamos a afrontar al There enemigo. are going to be troubles, Van a haber problemas, but that should never disturb our peace and rest in Christ. pero eso nunca debe interrumpir nuestra paz y descanso en Dios. Now we come to this lesson. Ahora venimos a esta We're lección. reading first of all in 1 Peter chapter 2 verses 4 and 5. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Now in Ezekiel chapter 44, Ahora en Ezequiel capítulo 44, we're going to read verses 15 through 18. vamos a leer versículos desde el 15 hasta el 18. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ornamento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Y ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Now in Hebrews chapter 3 and verse 6. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hallelujah. Aleluya. The presence of the spiritual house, the church, La presencia de la casa espiritual, la iglesia, is always a signal for satanic antagonism and attack. siempre es una señal para el ataque satánico y el antagonismo satánico. Now this feature of the spiritual house that we're going to deal with today Ahora bien, este aspecto de la casa espiritual que vamos a tratar ahora is that the spiritual house is here es que la casa espiritual está acá to minister for deliverance and life of the elect. para ministrar vida y liberación a los elegidos. When that house is in view, Cuando esa casa está en mente, está en nuestra vista, the enemy is going to come. el enemigo va a venir. He's going to come with all of his force. Va a venir con toda su fuerza. And the spiritual house is to minister in those times Y la casa espiritual debe ministrar en esos tiempos for the deliverance and life of the elect. para que los elegidos sean librados y tengan vida. Now you must know Y tú debes saber that this ministry of life and deliverance to the elect que este ministerio de vida y liberación a los is elegidos part of the great vocation of the people of God. es parte de la gran vocación del pueblo de Dios. We are here for that. Estamos acá para eso. So great is this vocation Entonces, grande es esta vocación. that immediately upon bringing the church into existence, Es tan grande que inmediatamente se trae la iglesia a la existencia. all hell moved from beneath to come against that church. Todo el infierno viene y sube y viene en contra de esa iglesia. Now this movement of darkness against the church Ahora bien, este mover de las tinieblas en contra de la iglesia came along many lines, viene por muchas líneas. but two of these lines can be clearly discerned. Pero dos de estas líneas pueden ser claramente discernidas. First of all, En primer lugar, by subtle working on the inside a través de una obra sutil interior to bring the church to collapse inwardly. para que la iglesia colapse internamente. But the second was Y el segundo es to overwhelm it by sheer force, el sobrecogerla con una fuerza
to by sheer power to destroy that church. a través de esta fuerza exterior tratar de tener poder sobre la iglesia. Now, the first indication in the history of the church that Satan was at work in a secret way, La primera indicación de la historia de la iglesia que Satanás estaba obrando en una forma secreta, in the 5th chapter of the book of Acts, en el 5º capítulo del libro de los Hechos, through Ananias and Sapphira. a través de Ananías y Zafira. And it was pronounced to be satanic. Y fue pronunciado que era satánico, For the apostle Peter said, porque el apóstol Pedro dijo: why has Satan filled thine heart? ¿por qué Satanás llenó tu corazón? And but for the swift judgment of God upon that Y thing, por este juicio de Dios sobre esto, it would have spread like a cancer. si no fuera por eso, se hubiera esparcido como un But you cáncer. see what it was. Pero ustedes ven lo que esto era. It was Satan on the inside Fue Satanás desde dentro, trying to destroy that church with a lie. tratando de destruir esa iglesia con una mentira. A lie right there at the altar of God. Una mentira ahí en el mismo altar de Dios. Why has Satan filled your heart? ¿Por qué Satanás entró y llenó tu This was corazón? that inward subtle working of darkness. Esta es una obra interna y sutil de las tinieblas. But with the inward failure, with the failure of the inward efforts of Satan, Pero con el fracaso de los ataques internos de Satanás, came this other form of satanic activity. entonces vino esta otra forma de ataque satánico. Namely, open, direct, aggressive force Esto quiere decir abierto y directo en contra de la iglesia, to try, but this means to destroy the instrument of God. para a través de este medio destruir los instrumentos de Dios. All of Rome set itself against that church. Todo Roma está en contra de esta iglesia. 50 million Christians died 50 millones de cristianos han muerto. in 600 years. En 600 años They were burned at stakes, eran quemados en las hogueras, sawn asunder, eran enterrados en la arena, plundered by the enemy. eran destruidos por el enemigo. All of it an effort Y todo por un to esfuerzo destroy that instrument of God. de destruir ese instrumento de Dios. All of this indicates Todo esto indica that Satan recognizes que Satanás reconoce that the issue is either himself or that church. que el asunto es o de él o de la Now iglesia. you understand that. Y entiendan bien esto. Whenever you go to plant this church, Cuando sea que tú vayas a plantar esta iglesia, Mr. Beelzebub is going to show up ahí el señor Satanás se va a aparecer. because he knows Porque él sabe it's either himself or that church, que o va a ser él o es la iglesia, uno de los dos. that the two of them cannot proceed together. Que los dos no pueden estar juntos. The present world's happening are not merely political and temporal, Los sucesos del mundo temporal de ahora, lo que está sucediendo ahora, but all of that's happening around us sino que todo lo que sucede alrededor nuestro are spiritual in their nature and their essence. son espirituales en naturaleza y esencia. It is true that it's not just the suppression of certain people on this earth, Es verdad que no simplemente es la supresión de ciertas personas en esta tierra which Satan has in view, que Satanás tiene en mente, but it's something in them people that he's after. sino que él está buscando algo que está dentro de ese pueblo. He's not just trying to suppress people call themselves Christians, Él no simplemente está tratando de derribar a esos que se llaman cristianos, but it's what's in those people that Satan is after. sino que es lo que está dentro de esos cristianos lo que Satanás está buscando. It is the Christ within us Es el Cristo dentro de nosotros that threatens the devil's plan of world domination. que amenaza a los planes de Satanás y el dominio de Satanás. It is this that threatens this Antichrist. Es esto lo que amenaza a este anticristo. And we must recognize Y debemos reconocer that not only is our existence as a church at stake, que no solamente nuestra existencia como iglesia but we're up against the challenge and the test estamos, sino que también estamos en contra de este desafío of whether we're truly fulfilling the purpose of the church. de ver si es que en realidad estamos cumpliendo completamente el propósito de esta iglesia. Now, the assault of Satan is against Christ in his house. Ahora bien, el ataque de Satanás es en contra de Cristo en su casa. Now, our pastor told me over 100 pastors killed Nuestro pastor nos contaba que han habido más de 100 pastores asesinados aquí en la zona by terrorism over the years. por el terrorismo a través de los años. It wasn't that pastor he was after, Y Satanás no estaba buscando a ese pastor, and it wasn't that man. That man didn't know it.
Y tampoco era ese hombre quizás no lo sabía. Those murderers weren't aware Ni siquiera los asesinos tenían that they conciencia were instruments of de Satan. que eran instrumentos de Satanás. And they thought they were after them people. Y ellos pensaban que estaban buscando a esa gente. But it was the Christ in those people Pero era el Cristo en esa that gente Satan was after. que Satanás estaba buscando. That's why the devil is afraid of the Bible. Por eso el diablo tiene miedo de la Biblia. In Russia, in communist times, En Rusia, en la época comunista, you were sent to prison for owning a Bible. a ti te iban a mandar, te mandarían a la cárcel solamente I por said tener to a una man who Biblia. was a communist, Y yo le dije a un hombre que era comunista, why you say you don't believe the Bible? ¿por qué tú dices que no crees en la Biblia? Why was you so afraid of it? ¿Por qué tienes tanto miedo de esto? Strange, isn't it? Es bien raro, ¿no? If I don't believe in something, I'm not afraid of Si it. yo ¿por qué no creía en la Biblia? Si yo no creo en eso, no voy a tener miedo, ¿no? All the force of hell was against that. Toda la fuerza del infierno estaba contra esto. The whole effort of Satan from beginning El esfuerzo total de Satanás desde el principio was to destroy the life of God's people on this earth. era destruir la vida de Dios en medio de su pueblo en esta tierra. Not just people, the life. No solamente a la gente, sino la vida en ella. Christ's life in the church La vida de Cristo en la iglesia is the objective of Satan in this dispensation. es el objetivo de Satanás en esta dispensación. Why, he's happy with religion. Mientras él está muy contento con la religión. The devil would rather have you in a church that doesn't know God El diablo prefiere que tú estés en una iglesia que no conoce a Dios than to have you a drug addict on the street. que tenerte como un drogadicto en las calles. Because that drug addict knows something's wrong. Porque ese drogadicto, aunque sea, sabe que algo está mal. But that religious man Pero ese knows religioso everything is well. piensa que todo está muy bien. So what he's after Entonces lo que él busca is the life of Christ in him. es la vida de Cristo en. He doesn't care about religion. A él no le importa la religión. Now the church being called according to God's purpose Ahora bien, la iglesia que es llamada conforme al propósito de Dios and is the elect instrument of the working out of that purpose es of God, el instrumento elegido para el operar externamente del propósito de Dios. that involves the manifestation of the most terrible power Y esto involucra la manifestación del poder más terrible that this universe contains, que este universo contiene. and all of it against that purpose. Y todo este poder en contra de este propósito de Dios. What is God's purpose? ¿Cuál es el propósito de It Dios? has to do with the first thing with which we were occupied Tiene que ver con lo primero en lo cual estábamos ocupados in relation to this house of God, en relación a esta casa de Dios. namely the exaltation of God's Son to the throne of this universe. La propia exaltación de Jesucristo en este universo. That's God's purpose comprehensively. Ese es el propósito de Dios. Christ will sit on the throne of this universe. Cristo se sentará en el trono de este universo. Now that's what the church is called in. Y eso es a lo que la iglesia es llamada. Not only to share that exaltation, No solamente para compartir esta exaltación, but to be the instrument in working that out. sino para ser el instrumento que se asegure que esto suceda. We are the instrument Nosotros somos el instrumento through which Christ is going to be exalted. a través del cual Cristo va a ser exaltado. Because that exaltation is not automatic, Y a causa de que esta exaltación no es automática, it involves the most terrible powers of Satan to prevent it. involucra a los más terribles, los poderes más terribles de Satanás que lo ataquen. It is a spiritual thing, Es algo espiritual. and it is accomplished by spiritual power. Y es lograda con estos poderes espirituales. That's why we're called living stones. Por eso se nos llama piedras vivas. We're part and parcel of the very life of Christ and of God's purpose concerning Christ. Somos parte de la misma vida de Dios y el propósito de Dios está interesado en nosotros. And it is that life of His in final full manifestation in the church Y es esa vida de Él en una manifestación final en su iglesia that will be the display of the glory of the Lord Jesus Christ. la que va a traer una proyección de la gloria de Jesucristo en la tierra. Intending. If you understand that, and I understand that, Si ustedes entienden eso y yo entiendo esto, it's difficult to comprehend what a place we're called. es en realidad difícil comprender a qué lugar hemos sido llamados. And the devil recognizing Y el
diablo reconoce it's either him or that church, que o es él o es esa iglesia, you can believe all hell is going to come against that. y saben que ustedes pueden estar seguros que todo el infierno va a venir en contra de tu The obra. Lord Jesus cannot be manifested in glory El Señor Jesús no puede ser manifestado en gloria as supreme Lord of this universe como el Señor supremo de este universo until God's elect come to a place of absolute triumph over the power of death. hasta que los elegidos de Dios vengan a un triunfo absoluto sobre el poder de la muerte. And so it is by the church's triumph Entonces es a través del triunfo de la the iglesia glory of God is displayed. que la gloria de Dios es proyectada. It therefore becomes a living matter. Entonces esto viene a ser un tema vivo, It's a spiritual matter. es un tema espiritual. Not just a cold, lifeless, mechanical thing. No es simplemente algo mecánico de la vida. That's what the church has become. Eso es lo que la iglesia ha venido a hacer A ahora. form without power. Una forma sin A poder, theory without life. una teoría sin A vida, mechanical Trojan horse. un caballo de Troya mecánico, Walking around walls that never fall. caminando entre paredes que nunca se van a Hell caer. loves that kind of religion. Y el infierno ama ese tipo de If he religión. can depress or suppress that life in there, Si él puede suprimir esa vida then ahí, he has won a victory. entonces él ha ganado la victoria. Now we shall discover Y nosotros vamos a descubrir that if we're going to reach, the church is to reach God's end, que si nosotros vamos a alcanzar las iglesias en las cuales Dios if está, we're going to be the instrument by which that end is reached, que si nosotros vamos a ser el instrumento por el cual esa meta es lograda, you and I are going to have to come up against the last fragment of Satan's power. tú y yo vamos a tener que venir en contra de cada fragmento de todo el poder de Satanás. We're going to face the full powers of darkness. Vamos a afrontar todo el poder de las tinieblas. For you and I to come to that place, Y para que tú y yo vengamos a este lugar, it involves the drawing out of Satan's power implica una atracción hacia afuera de los poderes de Satanás to full order. a un orden completo, Not to show how powerful Satan is, no para mostrar cuán poderoso es Satanás, but to display how great is this Christ. sino para mostrar cuán grande. That's a principle that runs Es Cristo. right through the Word of God. Este es el principio que está establecido en la palabra de Dios. You can see it again and again in the Word of God. Y ustedes lo pueden ver vez tras vez en la palabra de Dios. You can see this in the word addressed to Pharaoh. Pueden ver esto en la palabra dirigida a Faraón. For this purpose, God said, Por este propósito Dios I've dijo, raised you up yo te he levantado that I might display my power. para que yo pueda mostrar mi Think poder. about that. Piensen acerca de eso. He raised him up Él lo levantó that he may display his power. para mostrar su poder. Pharaoh was allowed much liberty. Y a Faraón se le permitió mucha libertad. God could have destroyed him the first time he refused the command. Dios pudo haberlo destruido a la primera vez que él rehusó. But God drew him out 10 times Pero Dios le dio oportunidad 10 veces. until the whole power of Egypt was displayed. Hasta que todo el poder de Egipto fue mostrado. Then God destroyed him. Entonces Dios lo destruyó. Pharaoh was only a foreshadowing. Faraón simplemente era un soldado, digamos, de Satanás. You and I are not up against Pharaoh. Nosotros no estamos en contra de Faraón. We're up against Satan himself. Nosotros estamos en contra del mismo Satanás. I can tell you the full power of that devil is going to be drawn Y yo les out. voy a decir una cosa, todo el poder de ese diablo va a venir en contra de nosotros. The church is being the instrument of God's purpose. La iglesia es el instrumento del propósito de Dios. Has to be proved in time Y tiene que ser demostrada a lo largo del tiempo that she's absolutely superior to the devil. de que ella es absolutamente superior al diablo. That's the reason God doesn't protect you from the adversary. Esa es la razón por la cual Dios no te protege del He's adversario. going to let him come against us. Él va a permitir que Él venga contra nosotros. All of his power. Todo su poder. Because we must prove to this universe Porque nosotros tenemos que demostrar a that este we universo are superior to Satan. que somos superiores a Satanás. We're more than Somos conquerors. más que vencedores en Cristo. That has to be so. Esto tiene que ser así. Now, where the Lord gets his life in a people, Ahora bien, cuando el Señor lleva su vida a un pueblo, the one thing certain that'll happen to that people una cosa de hecho y es segura va a suceder con ese pueblo. is that they will be instrumental Es que ellos van a ser
in drawing death out against themselves. instrumentales en atraer la muerte en sí mismos. When you and I leave here and invade that territory Cuando tú y yo salimos de acá e invadimos ese territorio and begin to plant this life, y empezamos a plantar esta vida, you can believe one thing. tú puedes creer una cosa: You're going to draw Satan against you. vas a atraer a Satanás en contra All tuyo, of the power of hell. todo el poder del infierno. Sure as God made you, it's going to be so. Sí, así lo ha establecido Dios y va a ser así. Because we're going to demonstrate Porque nosotros vamos a demostrar this life que esta vida is superior es superior to all that hell has. a todo lo que el infierno tiene. You wonder why. Y tú te preguntarás por qué. That the closer you get to God, A medida que te acercas más a Dios, the more that you seem to draw death on yourself. más parece que atrajeras a la muerte a ti mismo. That's a part of the vocation. Esta es parte de nuestra vocación, hermanos. I've had a lot of problems in my life Yo he tenido muchos problemas en mi vida. as a Christian. Como cristiano, I've preached in jungles, in bush country, he predicado en la selva, en África, civilized worlds. en mundos civilizados. I have seen lots of difficulties. He visto muchas dificultades. I can tell you, looking back from this way, Pero yo les puedo decir, mirando desde acá ahora, most of the problems, la mayor parte de los problemas because I was right, fueron porque yo estaba bien, not because I was wrong. no porque yo estaba equivocado. Oh, hallelujah. Aleluya. Oh, that's something to know. Eso es algo que debemos saber. Paul wasn't in hell because he's wrong. Pablo no peleó contra el infierno porque él estaba equivocado. No fue a la cárcel porque él estaba equivocado. He wasn't in prison because he's wrong. Pablo no fue a la prisión porque estaba He was mal. there because he's right. Él estaba ahí porque él estaba bien. He wasn't beaten at Philippi because he's wrong. Él no estaba siendo golpeado porque él estaba He was equivocado. beaten because he's right. Él había sido golpeado porque estaba en lo cierto. He wasn't stoned and left to dead on the road to Lystra because he's wrong. Él no había sido apedreado en el camino a Listra porque él estaba mal. The devil tried to kill him because he's right, El diablo trató de matarlo porque él estaba en lo cierto, but he couldn't kill him. pero no pudo. He may hurt him. Quizás lo hirió. He said, Satan has hindered me, Y dice, Satanás me impidió, but he never said he defeated me. pero nunca dijo me venció. Hallelujah. Aleluya. If I'm in the will of God, Si yo estoy en la voluntad de Dios, I'm as safe as if I was in heaven with the door locked. yo estoy tan salvo como si estuviera dentro de del mismo cielo encerrado ahí. Till God is through with us, Hasta que Dios termine con we're going nosotros, to hang around here. vamos a estar aquí dando vueltas un And tiempo. hell is going to exhaust his power against Y el us. infierno va a terminar todo su poder contra nosotros. He's not against me. Y no contra mí ni He's contra not ti. afraid of me. No tiene miedo de mí, But he's against that life that is within him. sino que Él está en contra de esa vida que está dentro. You wonder when you draw near to God Tú te preguntarás cuando tú te acercas a Dios, that you seem to draw death to yourself. ¿por qué es que atraes muerte a ti mismo? This is part of the vocation. Esta es parte de la vocación. You must demonstrate Tú debes demostrar to the world, al mundo, the flesh, la carne, the devil, el diablo, that you're superior to the devil. que tú eres superior al diablo. It is true that this spiritual house, the church, Es verdad que esta casa espiritual, la iglesia, is in existence as the instrument está en existencia como by instrumento which God is going to fulfill his purpose. a través del cual Dios va a cumplir su propósito. Therefore, that can only be as all of Satan's power is drawn out against it. Por lo tanto, esto solo puede ser como Satanás lleva su poder en contra de la iglesia y termina y se agota su poder en contra de la iglesia. The life of God in La the vida church, de Dios en la iglesia, the life of God in you individually, la vida de Dios en ti, en tu vida individualmente, must be manifested tiene que ser manifestada as greater como than mayor all of the power of death itself. que todo el poder de la muerte misma. Hallelujah. Aleluya. And it will be so. Y será así. That church that stands with him that day, Esa iglesia que se pare con él ese día. that church which sits with him Esa iglesia que se on siente the con él throne of this en universe, el trono del universo, will have demonstrated herself va a haber demostrado to be more powerful than Satan. que es más poderosa que Satanás. Hallelujah. Aleluya. We are heirs and joint heirs with Christ. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. In judicial terms, En términos judiciales, that means one cannot rule without the other. eso quiere decir que uno no puede regir sin el otro. He came to this earth. Él vino a esta He tierra. walked this earth. Él anduvo por la tierra And he demonstrated himself y él demostró que sí mismo to be more powerful
era más poderoso all of the demons and forces of que hell. todos los demonios y las fuerzas del And the infierno. bride that sits with him on that throne Y la novia que se siente con él en ese trono must likewise tiene a sí mismo demonstrate herself que demostrar a sí misma more powerful más than poderosa all the forces of que darkness. todas las fuerzas de las We tinieblas. shall rule with him. Regiremos, reinaremos con él. We shall rule with him. Reinaremos juntamente con él. Aleluya. Aleluya. This is some life. It's a great gospel. Es un gran evangelio. Let's look at the steps. Vamos a ver los pasos ahora. First, En primer lugar, the spiritual house is brought into existence. la casa espiritual es traída a existencia. That's a signal for satanic action. Eso es ya la señal para el ataque satánico. Second, En segundo lugar, the whole effort of Satan todo el esfuerzo de is Satanás set against Christ's life in that church. está dirigido hacia Cristo, la vida de Cristo en esa iglesia. Third, En tercer the lugar, very working out of Christ's purpose through that church el mismo desarrollo de la obra de Cristo a través de esa iglesia necessitates the drawing out of Satan's power necesita la atracción de los poderes del diablo for one purpose, con un propósito: to show the greatness of God's Christ. mostrar la grandeza del Cristo de Dios. That day, En ese día, he shall be manifested Él será manifestado as having power over all the powers. como of el que God. tiene el poder sobre todos los poderes de la tierra. I want to tell you with assurance, Y yo quiero decirles con seguridad, every knee shall bow toda rodilla se doblará en el infierno, on earth en la tierra and in heaven, y en los cielos, and will declare y declararán that Jesus Christ is Lord. que Jesucristo es el Señor. Hallelujah. Aleluya. If me and Augustine was going to run, we'd do it now. Si nosotros vamos a saltar en algún momento, vamos a saltar ahorita. Hallelujah. Aleluya. It's a great gospel. Es un gran evangelio. I want you to look at the course of the conflict. Y quiero que veamos el ciclo de este conflicto, el curso del conflicto. Satan has had a succession of instruments on this earth. Satanás ha tenido una sucesión de instrumentos en esta It tierra. started with Cain. Él empezó con Caín. Cain, the Bible said, was of the evil one. Caín, la Biblia dice, era del malo. Then again and again you come upon these agents. Luego, vez tras vez, vemos a estos agentes. There was Dog, the Edomite, Estaba el edomita llamado Deoc, watching for his advantage. buscando su beneficio. Got his eye upon God's king. Él deseaba el reino de Dios. Then there's Haman, the Agagite, Luego está Amán, el Ageo, scheming the death of all of God's people. buscando la muerte de todo el pueblo de Israel. So Satan has had his line of succession. Entonces Satanás ha tenido su línea de sucesores. But God has also had his line of succession. Pero también el Señor ha tenido su línea de sucesiones. All the way from Abel onward, Desde Abel en adelante, all of them drew out the power of Satan against himself. todos aquellos llamaron la atención y atrajeron el poder de Satanás sobre ellos mismos. The Lord gives the devil a good deal of rope El Señor le da a Satanás un buen trato. and a large Satanás le permite, le suelta mucho la pita, el Señor le suelta la soga a Satanás, he gives him a large measure of success. le da una buena distancia para que tenga But éxito. you remember, Pero ustedes recuerden, Satan's power el poder de and Satanás Satan's success y el éxito de is Satanás not in spite of God. no es a pesar de But Dios, because of God. sino a causa de Dios. Oh, hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Oh, yes. Sí, God is simply drawing out that devil. simplemente el Señor está atrayendo al diablo, When that cup of iniquity is full, y cuando esa copa de la ira esté llena, God will step in Dios estará de pie and ahí show how great that Christ y is. mostrará cuán grande es este Cristo. You and I must understand what God is doing, Tú y yo debemos entender lo que Dios está haciendo, lest we despair a menos que dejemos de lado when we, like today,
que nosotros como ahora it seems like evil is triumphing everywhere. parece como si la maldad estuviera en todo lugar. We must know what's going on, Debemos saber lo que or sucede we'll despair. o vamos a desmayar. It looks like it's getting worse all the time. Parece como si estuviera siendo la situación peor y peor cada vez. Everywhere evil seems to be gaining and triumph. En todo lugar parece como si la maldad estuviera teniendo el triunfo. But we must know Pero nosotros debemos saber God will not show his power que Dios no va a mostrar su poder when a thing is in its infancy. cuando la cosa, el asunto está en su He waits infancia. till it's full grown. Él va a esperar que esté completamente crecido. This book says, Este libro dice, in 1 hour, en una hora, this Babylonian system will be destroyed. este sistema babilónico será destruido. Oh, hallelujah. Aleluya. David said, God spoke, David dijo, Dios habló and the earth melted. y la tierra se derritió. He made the worlds out of nothing. Él hizo el mundo de la nada. God spoke, Dios habló and nothing became everything. y nada de pronto vino a ser todo. And God can speak again, Y Dios puede hablar una vez más. and everything can become nothing. Y el todo puede venir a ser nada. Hallelujah. Aleluya. Praise Gloria a Dios. God. Oh, what a gospel. ¿Qué tal evangelio? What a gospel. ¡Qué evangelio, hermanos! Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Look at the church's vocation. Miren, miremos a la vocación de la iglesia ahora. The vocation of the church La vocación de la iglesia in relation to all of this en relación a todo esto is for the purpose es con el propósito of ministering deliverance and life to the elect. de ministrar liberación y vida a los elegidos. All of hell is against that life. Y todo el infierno está en contra de esta vida. We are in the midst of the worst war. Estamos en medio de la peor guerra. And the vocation of the church Y la vocación de la iglesia is to minister life and deliverance to the elect. es ministrar vida y liberación a los escogidos. It is a ministry of intercession, Es el ministerio de la intercesión. priestly intercession, Intercesión sacerdotal. a spiritual house, Una casa espiritual. a holy priesthood Un sacerdocio to santo. offer up spiritual Para sacrifices. ofrecer sacrificios espirituales In these days, en esos días. the enemy El enemigo is coming out against the life of Christ in the church. ha venido en contra de la vida de Cristo en la I iglesia. believe it's never before. Y yo creo como nunca antes. The Bible said when he knew his time was short, La Biblia dice que cuando él sabía que su tiempo era then corto, he's going to work overtime. entonces va a trabajar horas extras. And you and I are here Y tú y yo estamos acá to stand in God para estar parados for en that Dios life. para esta vida. Now we cannot say too much about the secret internal activity of the enemy. Ahora bien, no podemos hablar mucho, no sabemos mucho qué decir acerca de esta actividad interna secreta del diablo. The propaganda of spiritual powers to put the people of God, La propaganda del poder espiritual es poner al pueblo de to Dios, put them out of action by breakdown. ponerlo fuera de acción a través del quebrantamiento. He's continually trying to get the people of God off of their ministry of prayer. Él siempre está tratando que el pueblo de Dios deje el ministerio de la oración. By throwing some doubt upon their acceptance. Al tratar de lanzar ciertas dudas acerca de la aceptación en Dios. Some doubt on their access to God. Alguna duda en su acceso a Dios. Now, when we act upon Satan's accusations, Y cuando nosotros actuamos conforme a las acusaciones de Satanás, as we talked about in the last lesson, como hablamos en la última lección, on the one hand, it is a sheer denial of the value of the blood, por un lado tenemos la seguridad del valor de la and sangre, on the other hand, we're giving the devil advantage over the people. y por otro lado le estamos dando al diablo ventaja sobre el pueblo. You remember this. Recuerda esto, All interferences to your prayer life toda interferencia a tu vida de oración is a strategic movement on the part of the devil es un movimiento estratégico de parte del to diablo destroy our vocation. para destruir nuestra vocación. Our vocation is here Nuestra vocación está acá for the deliverance and life of the elect of God, para la liberación y la vida de los elegidos de Dios, to make intercession for saints. para hacer intercesión por los I santos. said to make intercession. Y yo dije, para hacer intercesión por los That's a santos. ministry of the spiritual Este es el life. ministerio de esta vida That's the espiritual. vocation of the Esta es spiritual la vocación de la vida And espiritual. anything to get you off of that prayer Y todo lo que quiera hacerte desviar de esta is a oración strategic movement of the enemy. es un movimiento estratégico del diablo. He knows if he can stop that, Él sabe que si puede detener he esto, has won. él ha ganado.
May God help us to hear it with our heart. Que Dios nos ayude a oír esto con As nuestros corazones. part of the body of Christ, Como parte del cuerpo de a Cristo, living stone in that house, piedras vivas en esta and casa, our very existence as such y nuestra misma existencia como tal is in relation to the life and deliverance of the saints of God. está en relación a la vida y la liberación de los hijos de Dios. All hell is against me. Todo el infierno está en contra de mí. All hell is against you. Todo el infierno está en contra de ti. And the vocation is, Y la vocación es, I must by the Holy Ghost yo debo por el Espíritu make Santo intercession for Augustine. hacer intercesión por Agustín. This is the vocation. Esta es la vocación. It's not an optional matter whether we are intercessors or not. No hacer algo opcional si intercedemos o no. It's not optional that we pray for all saints at all seasons. No es algo opcional que nosotros oremos por los santos en todo momento. The house of God is a living thing. La casa de Dios es algo vivo. And the marks of its life are that it is active, Y la evidencia de su vida es que es activa, energetic, in energética, a spiritual way, en una forma espiritual, and it's characterized by a spirit of intercession. y es caracterizada por un espíritu de intercesión. We're here to minister deliverance. Estamos aquí para ministrar liberación. Satan will kill us all if we don't minister this. Satanás va a matar a todos si no ministramos esto. Satan hates us. Satanás nos He aborrece. hates this life. Él odia esta vida. And if we are not fulfilling that Y si vocation, nosotros no estamos cumpliendo esta then he's vocación, murdering us by the millions. entonces nos está asesinando. Por el So it's contrario, not optional. entonces no es opcional. It is not that we have prayer meetings and people pray if they feel like it. No es simplemente que tengamos reunión de oraciones y la gente, bueno, venga si siente orar. The house of God is characterized by intercession. La casa de Dios se caracteriza por la intercesión. My house shall be called a house. Mi casa será llamada casa de oración. Hallelujah. Aleluya. We've reduced it to a little musical. Y la hemos reducido a un poco de música. People come to church on Sunday night La gente viene a la iglesia solo el domingo en la to noche sing courses and jump around, para cantar unas cancioncitas y saltar. who haven't talked to God all week. Gente que nunca ha hablado a Dios en todo el día. Oh, I've jumped a lot and will jump more. Y si yo he saltado antes mucho, yo voy a saltar But ahora. it's the results of having talked to Him. Pero como resultado de haber hablado con Él, Life is spontaneous. la vida espontánea. If we're living up to what we are in Christ, Si nosotros vivimos de acuerdo a lo que somos en Cristo, wherever there's an opportunity to pray, we'll be there. en donde sea que haya una oportunidad de orar, estaremos ahí. Life is spontaneous. La vida es espontánea. Intercession is a part of life. La intercesión es parte de la vida. Life is spontaneous. Y la vida es espontánea. If the Spirit of the Lord has His way with us, Si el Espíritu del Señor tiene camino en nosotros, we will be people of intercession, seremos pueblo de intercesión and we cannot help it. y no podemos evitarlo. That's the vocation. Esa es la vocación. We have to be sure of our access to God, though. Debemos de estar seguros de nuestro acceso a Dios, sin We embargo. talked about we must minister the assurance. Debemos ministrar, y hemos To the hablado elect of God. acerca de ministrar seguridad a los We elegidos must de know Dios. this. Debemos saber esto, That we are in Christ by the blood. que estamos en Cristo por la We sangre. are accepted in the beloved. Somos aceptos en el amado. And as such, we have access to Y como God. tales tenemos acceso a Dios. We must have that assurance. Tenemos que tener esta seguridad. And to have that, Y para tenerla, we must know the infinite value of the blood. tenemos que saber y conocer el valor infinito de la sangre. That blood exists to deter anything to deal rather with anything that would deter us. Esa sangre existe para tratar con cualquier cosa que nos puede detener a nosotros. We may fail. Quizás We fracasemos will fail at times. y vamos a fallar en algunos But the momentos. blood makes it possible. Pero la sangre hace posible Instantly dispense of that. que inmediatamente seamos perdonados de esa maldad y podamos venir con libertad al lugar santísimo. Aleluya, Hallelujah. aleluya. We will fail. Vamos a fracasar. I'm not talking about murder. No estoy hablando de I'm talking asesinatos. about those things we're talking about. Estamos hablando de esas cositas que ya hemos mencionado. And then it don't take 2 weeks for me to come back. Y no me va a tomar 2 semanas The volver. blood instantly deals with that. La sangre instantáneamente me va a hacer a mí And I have volver. instant access to Y God. voy a tener acceso instantáneo a Dios Intercession for saints. para hacer intercesión por los santos. Hallelujah. Aleluya. Look at the church and the power of that throne. Miren a la iglesia y el poder de ese trono. We must ever keep before us
Nunca debemos, siempre debemos mantener delante de that nosotros God's throne to us as sinners que el trono de Dios para nosotros como is a pecadores throne of grace es el trono de gracia and also the throne of judgment. y también el trono del juicio. But what to us is a throne of grace Pero lo que es para nosotros el trono de is gracia the throne of destruction to Satan. es el mismo trono para destrucción de You Satanás. know that. Y ustedes saben esto. What to us Lo que es para is a nosotros throne of grace el trono de gracia is a throne of destruction to the enemy. es el trono de destrucción para el enemigo. So our approach to the throne of God Entonces nuestro acercamiento al trono de Dios is twofold. tiene dos lados. Twofold. Dos lados. We can come boldly to the throne of grace, Podemos venir con libertad al trono de gracia and for God's people needing grace. y para el pueblo de Dios que necesita gracia. But we have equal boldness to come to that throne, Pero tenemos también la misma libertad para entrar en este which trono spells the defeat of Satan. que habla y dice, pronuncia la derrota de Satanás. Hallelujah. I can come to that Yo throne puedo venir a este trono for you and for me to make intercession for para us. que tú y yo hagamos intercesión por God's people nosotros, needing grace. para el pueblo de Dios que necesita I gracia. can come to that same throne Pero también puedo venir al mismo and trono plead the destruction of the y devil. rogar por la destrucción del diablo. The judgment side of that throne is seen in Esther, El lado del juicio de ese trono es visto en and Esther. it had to do with the undoing of Haman's Y devices. tenía que ver con el no hacer las órdenes de Amán. The judgment side of the throne is a different aspect of prayer, El lado del juicio de ese trono es un aspecto diferente de la but it's a oración, very important one. pero es muy importante. That throne must be in the church. Ese trono tiene que estar en la iglesia. Peter said to Ananias, Pedro le dijo a Ananías, the ushers are waiting to bury you, son. los sugieres están esperando ya para enterrarte. Ah, God, hell has come against that throne. El infierno va a venir en contra de ese trono, va a venir en contra de esa iglesia. That man of God pled that other side of that throne. Ese hombre había rogado por el otro lado del trono. The ushers are waiting to carry you out. Él le dijo, los sugieres están esperando ya para I tell llevarte. you, they never even quit singing. Y yo les voy a decir una cosa y ya dejaron de cantar ellos. 3 hours later, his wife come. Y después vino su esposa. Same boys that buried your husband, ready to get rid of you. Y ellos dijeron, acaban de llevar a tu esposo a enterrarlo, ahí vienen para enterrarte a ti también. ¿De qué hablas? I'm talking about that throne's in the church. Estoy hablando de que ese trono está en la iglesia. There to plead for grace for you Y está ahí para rogar gracia para ti. and to plead judgment on Y hell. para rogar la destrucción y el juicio sobre el infierno. And the vocation of the church is that. Y la vocación de la iglesia es esa. The trust is committed to the church. La confianza está encargada en la The iglesia. whole trust of the life of the people of God Toda la confianza de la vida del pueblo de Dios is given to the church. está dada a la iglesia. That's kept me awake at night. Eso me mantiene despierto en la noche. Because I understand all over this world Porque yo entiendo que a lo largo de todo este mundo, that the trust of life la confianza de la vida de esa iglesia is in me, está en mí, in you, en ti, pleading with God. rogando con Dios. You and I sit relatively at peace today. Tú y yo prácticamente tenemos paz hoy, There's some parts of this earth. pero hay partes en esta tierra Our family's going through hell. que nuestras familias están pasando a través del You infierno. listen to me. Escuchen bien, There's some part of this family hay partes de las familias being nuestras plundered today. que están siendo destruidas ahora, They're in hell. están en el infierno, And the trust of that life y la confianza de esa is vida with me. está en mí. I must make intercession for Yo those. debo hacer intercesión por aquellos. I know that in a very true sense, Yo sé que en un sentido verdadero everything is secured in Christ. todo está asegurado en Cristo, But there has to be an outworking. pero tiene que haber una obra And that manifestada, outworking is committed to the church. y esa obra está encomendada a la iglesia. We are workers together with God. Nosotros somos colaboradores con Dios. It's not for me to continually appeal to God No es suficiente que yo simplemente apele a for Dios Him to do something apart from me. para que Él haga algo fuera de mí, But it's for me to get into the business of prayer and intercession. sino que yo debo entrar al lugar de intercesión y de And oración, in this way, y en esta forma minister life and deliverance to the saints of God. ministrar vida y liberación a los santos de Dios. This trust is you. Esta confianza está en ti. The vocation of that church, La vocación de esa iglesia, first of all, en primer lugar,
to minister rest and satisfaction in Christ. para ministrar descanso y satisfacción en Cristo, Minister this truth to you, the people of God, para ministrar esta verdad a ustedes, el pueblo de that you're Dios, accepted in the beloved. que tú eres acepto en el You're amado. not perfect. Tú no eres God's perfecto. going to deal with you to perfect you. Dios va a tratar contigo para But you must perfeccionarte, know that blood put you pero tú there. debes saber que esa sangre te ha And puesto when ahí. God put you to that cross, Y cuando Dios te puso en esa cruz and the evil of that nature is exposed, y la maldad de esa naturaleza es expuesta, you must have the assurance tú tienes que tener la seguridad that you're accepted in God que eres acepto en Dios and have an access to that y que throne. tienes acceso a ese trono. But we're also a part of that vocation, Pero también somos parte de esta is to vocación, minister life and deliverance, de la vocación de ministrar vida y liberación, to make intercession for saints. hacer intercesión por los And you santos. remember, Y ustedes recuerden, you and I are faring pretty well today, tú y yo hemos entendido muy bien but a ahora. part of this family isn't. Estamos viendo ahora que la parte de esta We familia, must intercede for them, que nosotros tenemos que interceder por nuestra familia, because tomorrow porque mañana may be you. puede tocarte a ti. The trust of life La confianza de la vida is in the church. está en la iglesia. This is why the church exists Esta es la razón por la cual la iglesia as existe, that living stone, como esa piedra viva, that house of God, esa casa de Dios, that house of prayer. esa casa de oración. We are a Nosotros spiritual house. somos una casa espiritual. Aleluya. Let us stand. Pónganse de pie. Let's worship God Vamos a adorar a Dios for what He's given us to be. por lo que Él nos ha dado que Would seamos. you just lift your hand Levanten sus manos and in your own words y en sus propias palabras thank God agradezcanle a that He's Dios let you be a part of this spiritual house. que les ha permitido ser parte de esta casa espiritual. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Thank you, Gracias. Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Jesús.